les hablamos de un interesante estudio que señala y marca el perfil de los usuarios que cuelgan contenidos en las principales redes de pirateo P2P de Internet. Este estudio ha valorado también los incentivos que tienen para realizar esta actividad. El trabajo se ha presentado en la Conferencia Internacional sobre Tecnologías y Experimentos en Trabajo en Red Emergente y lo han realizado Rubén Cuevas, Carmen Guerrero y Ángel Cuevas de la Universidad Carlos III, junto con otros investigadores de la Universidad de Darmstadt en Alemania y también de Oregón, junto con el Instituto Indea Network aquí en Madrid. Son los autores, como decimos, de este estudio muy interesante que además ha abordado un campo hasta ahora bastante desconocido. Yo diría, y ahora le voy a preguntar a nuestro invitado, que es un estudio pionero. Nos acompaña uno de estos investigadores que les he citado aquí en Madrid, Rubén Cuevas. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenos días. Rubén, vamos a empezar. Decía yo que es bastante pionero, si no de los primeros, de los pocos que hay sobre este tema, ¿no? Sí, en la comunidad científica existen un par de estudios de este ámbito, pero ninguno de ellos ha profundizado tanto en el tema y ha dado conclusiones tan claras. Muy interesante, ahora vamos a seguir, o vamos a empezar a abordar el asunto, pero antes claro, estamos hablando de asuntos, de temas de Internet que no todo el mundo puede manejar y de conceptos, así que yo sí que te pediría que, para empezar, nos dijeras qué son las P2P, por ejemplo, para que quien nos esté viendo y no se sitúe mucho pueda entender de lo que vamos a hablar a continuación. Bien, a la hora de descargarte ficheros de Internet hay dos formas. Una es lo que se llama las descargas directas, que tú te conectas a un ordenador que tiene esa película o ese archivo de música y te lo descargas directamente de él. En las redes P2P funciona de manera diferente. Lo que se hace es esa película se parte en trocitos y esos trocitos se van repartiendo entre la gente que quiere descargarlos. Una vez que cada uno de esas personas tiene unos cuantos trocitos, se comparten entre ellos. Por eso se le llaman también redes de compartición, porque no es una descarga directa, sino que mucha gente comparte un mismo fichero. Sabes que hay gente que las llama redes de pirateo, vamos a poner entre comillas, porque, bueno, el que tú te lo bajes y lo uses para tu uso, en teoría eso no pasa nada, pero luego va más allá el tema, ¿no? Claro, se llaman redes de pirateo, se asocian a la red de pirateo porque muchos de los contenidos que se comparten en estas redes P2P están protegidos por copyright o por derechos de autor. Entonces, una vez que se empieza a descargar ese fichero, como es un fichero protegido por derechos de autor, se denomina pirata o es una descarga ilegal. Por eso se asocian a las redes de pirateo, aunque no todos los contenidos que hay en este tipo de redes sean contenidos ilegales. También en vuestro estudio habláis de BitTorrent. Sí. ¿Qué es BitTorrent? BitTorrent es, dentro de las redes peer-to-peer o P2P existen diferentes redes. BitTorrent es la red más popular, la más utilizada. Que es donde habéis centrado vuestro estudio. Exactamente. Vale, pues con estas premisas yo creo que ya para que podamos empezar y todo el mundo nos entienda, vamos a abordar ya más en profundidad este estudio que han realizado estos investigadores españoles en colaboración, como decimos, con otros miembros de la comunidad científica de universidades alemanas y norteamericanas. Una de las conclusiones interesantes del estudio es que solo alrededor de un centenar de usuarios es responsable del 66% del contenido publicado y del 75% de las descargas. Oye, esto nos ha sorprendido porque estamos hablando de un universo bastante reducido. Sí, es decir, en el estudio, por ejemplo, estamos hablando que obtuvimos datos durante un mes de más de alrededor de 50.000 contenidos, que suponían un total de 96 millones de descargas hechas por 27 millones de usuarios. Esos son los datos del estudio. Y los datos son bastante demoledores. Un centenar de usuarios suben el 66% de esos contenidos, que producen el 75% de las descargas. Y los primeros sorprendidos fuimos nosotros. La verdad es que cuando habéis hecho público estos datos es una de las cosas que la mayoría de la gente que ha leído el estudio lo comenta, ¿no? como sorprendente. ¿Y qué motiva que se suban este tipo de contenidos? ¿Estamos hablando de un hecho altruista? Supongo que no, ¿o hay detrás intereses económicos? Hay diferentes tipos de perfiles. Por una parte están los intereses económicos, es decir, un porcentaje de estos 100 usuarios suben contenidos porque obtienen un beneficio económico. Están asociados a ciertas páginas web y obtienen beneficios por publicidad, fundamentalmente. O sea, ponen banners o publicidad de otros sitios. Exactamente. Y eso les genera ingresos. Claro, cada vez que alguien visita su página web,
ellos reciben un dinero y Porcentaje. si alguien cliquea alguno de los banners, pues la cantidad de dinero que reciben es mayor. Y en base a esto son sitios web bastante populares. En media estos sitios tienen en torno a 20.000 visitas diarias, pero hay sitios que llegan, de los que hemos analizado en el estudio, hasta millones de visitas diarias. Madre mía. Entonces, Claro, porque son sitios que tienen, por lo tanto, entiendo, productos muy atractivos para que la gente vaya exactamente allí a descargárselos. exactamente, típicamente son las últimas películas en cartelera o los últimos episodios de series de televisión o los últimos álbumes de música, este tipo de contenidos. Ese es uno de los perfiles, me decías. Ese es uno de los perfiles, sí. ¿Y el otro? Existe otro perfil en el que hay usuarios que suben contenidos falsos. Dentro de estos contenidos falsos hemos analizado dos tipos de comportamiento. Por un lado, están lo que nosotros consideramos agencias antipiratería, porque suben versiones falsas del contenido que ellos quieren proteger. Entonces, en mitad de la película se corta y sale un anuncio antipiratería, como diciendo esto que estás haciendo es ilegal, no deberías hacerlo, etc. Y luego hay otro perfil en el que tratan de infectar los ordenadores, es decir, tú te descargas un contenido, una película, entonces te dicen, para poder ver esta película necesitas descargarte este software determinado. Cuando vas a descargarte ese software está infectado con algún tipo de virus o código malintencionado. Entonces trata de generar o distribuir virus o software malintencionado en un gran número de ordenadores. ¿Y eso cómo se diferencian esos contenidos? ¿Esos perfiles de los que vosotros habláis, el usuario lo sabe distinguir? No, es decir, es muy complicado distinguirlos y de hecho en nuestro estudio un total del 25% de los contenidos pertenecen a este perfil y un 25% de las descargas también, de tal manera que mucha gente pica o cae en esta trampa y descarga el contenido falso. Entonces, existen maneras de prevenirlo. Nosotros estamos trabajando en establecer algoritmos que nos permitan detectar esto de manera temprana, porque se detecta, pero a lo mejor cuando se detecta ha pasado ya varias horas, varios días, y son usuarios experimentados que una vez que hacen la descarga detectan que ese contenido es falso o te lleva a algún sitio malintencionado y lo anuncian en alguna página web, en algún foro. Entonces eso puede prevenir a nuevos usuarios en realizar la descarga, pero esta reacción es bastante tardía. Ya te digo que hasta hay millones y millones de descargas de este tipo de contenido. Estamos hablando de un volumen de descargas bastante considerable. Volviendo al primer perfil, que es el de aquel que quiere lucrarse. Sí. Claro, cuando hablamos de lucrarse, y tú mencionabas, Rubén, infinidad de descargas. Sí. Miles. Miles y millones. Y millones. Y detrás de todo eso, ¿cuánto dinero se está moviendo? ¿Cuánto puede ganar una persona con un portal de este tipo? Nosotros hicimos una estimación basado en información externa en la que te dicen un sitio web pues en cuánto está valorado, cuál es el income, los ingresos que hace diarios. Entonces, basada en esta información, analizamos los sitios web de estos usuarios que analizamos en el estudio y en media reciben unos ingresos diarios de unos $400, pero algunos de ellos van hasta $4.000 al día de ingresos, que si lo multiplicamos por 365 días al año es bastante dinero. De hecho, algunos de estos portales están valorados en millones de dólares. Sí, de hecho hay personas físicas que con nombres y apellidos que se conocen, que precisamente se han hecho auténticos millonarios con este Nosotros no llegamos a este tipo, o sea, nosotros no damos el salto, llegamos hasta la página web. Sí, porque ya lo que es analizar, habéis mencionado estos perfiles, pero claro, no sabéis, como decimos, con nombres y apellidos lo que hay detrás, porque además supongo que es complicado, ¿no? Es muy complicado, se podría hacer, pero ya cae en el campo del derecho, es decir, desde dónde se hace esa actividad, por ejemplo, incluso si es una página que ofrece contenidos en español, no necesariamente la actividad se está haciendo desde España, es decir, se puede hacer desde servidores que alquilan en otros lugares del mundo.
Entonces habría que ser capaces de acceder al registro mercantil o algún tipo de registro en aquellos países que te asocie esas máquinas, esos servidores, a una empresa o una persona sí, física. Sí, que haya una investigación ahí muy claro, compleja, con es muy compleja, entonces de nuestro campo de conocimiento. Claro. Y además supongo que no sería el objetivo último del estudio. Claro. Claro, todo esto estoy pensando que se acabaría si los contenidos perdieran su interés o si se eliminasen a través de acciones contra la piratería. Claro, es una de las preguntas, nosotros concluimos nuestro estudio justo con esta pregunta, que es ¿qué pasaría si estos usuarios que publican una gran cantidad de los contenidos, gracias a que obtienen un beneficio económico, desapareciesen por una acción legal contra ellos o porque dejasen de ganar el dinero que están ganando ahora? Entonces, es una pregunta abierta que no podemos responder con datos científicos. Entonces, en nuestra opinión, sí que se vería afectado las descargas de P2P si estos usuarios desapareciesen. Hay gente que tiene la opinión de que si estos usuarios desapareciesen, habría otros que les sustituirían, entonces sería pues como la pescadilla que se muerde la cola. Se realimentaría continuamente. Exactamente, ¿no? Morirían otros, vendrían unos nuevos que obtendrían el beneficio económico y sería imposible. Rubén, pero ahora tenemos una herramienta que está siendo muy polémica, que es la ley SINDE, que se supone que va a luchar contra esta piratería, de la que aquí, ojo, no estamos haciendo ni apología, ni para bien ni para mal, estamos contando un estudio que se ha hecho desde España en colaboración con otras entidades, pero yo sí quería preguntar a nuestro invitado qué le parece esta ley. Pues desde mi punto de vista la ley no va a tener un efecto práctico, es decir, existen ya tecnologías que permiten luchar contra esta ley. La ley lo que impide es o bien tener una página web, un servidor con tu página web sirviendo este tipo de contenidos. Entonces, si este servidor está localizado en España, pues la ley va a poder actuar contra él, pero si yo me lo llevo fuera de España, la ley SINDE no va a tener herramientas para luchar fuera del país. Igual, otra de las herramientas sería cortar el acceso a páginas que están fuera de España. Existen ya herramientas que impedirían detectar este tipo de actividad. Es decir, yo en lugar de conectarme a esa página, que digamos está en Estados Unidos, lo que voy a hacer es conectarme a un tercero, conectarme a una página, a un sitio en Francia como un salto intermedio, de tal manera que no se va a detectar la conexión directa. Estoy más protegido todavía porque tengo esa pantalla. Exactamente. O sea, que echa la ley, echa la trampa, me estás diciendo. La trampa estaba hecha antes de la ley. la trampa como exactamente, sí. que las leyes, ¿no? Sí. Entonces, lo que pasa es que sí es cierto y los autores lo reclaman, yo creo que también es algo razonable que sus derechos tienen que estar protegidos de alguna manera, ¿no? Claro, es decir, pues que hay que respetarlos. Nosotros no estamos a favor de la piratería ni mucho menos. No, yo sé que este estudio no va por ahí, no tiene nada que ver, es un análisis de la realidad que hay, efectivamente. Entonces, yo estoy de acuerdo que los autores defiendan sus derechos. Lo que a mí me gustaría es que se abriese un debate en cómo cambiar el modelo de negocio. Es decir, estamos viendo que esta gente que cuelga contenidos ilegales o piratas se está lucrando por ello. Entonces existe un modelo de negocio claro, que por qué no se podría explotar de manera legal. Es decir, yo pongo un ejemplo bastante claro por el cual los artistas se podrían lucrar. Es decir, ¿qué pasaría si un artista como Alejandro Sanz, por poner un nombre que ha salido bastante en la polémica, organizase un concierto online? Que dijese, bueno, pues es un concierto que se va a ofrecer en tal página web, esa página web va a tener una publicidad que se va a pagar a muy buen precio y además, bueno, voy a cobrar un precio simbólico, 1 euro o 2 euros para ganar acceso a ese concierto, para poder verlo. Es decir, si 1 millón de personas viesen ese concierto, ya sería 1 millón de euros simplemente por el pago de ver ese concierto, más luego los ingresos por publicidad, etcétera. O sea, hay modelos de negocio a explotar. Entonces, el problema que veo es que luchar contra la piratería es algo muy complicado. Entonces, no puedes poner todas tus fuerzas en esa tarea, sino tratar de luchar contra eso, pero en paralelo tratar de explotar las nuevas tecnologías para crear un nuevo modelo de negocio. Lo que comentas es una ley que exista, una base legal, pero que tiene que ir acompañada de otro tipo de propuestas, en este caso en cuanto a el replanteamiento de lo que es la industria discográfica, en este caso centrándonos en la discográfica. ¿Qué es lo que más se descarga? Por cierto, estamos ya acabando, pero así muy rápidamente. Pues en nuestro estudio casi
o la mayor parte del contenido, la parte más importante son películas, series de televisión y también hay mucho porno en este tipo de redes. Pero películas, perdona Rubén, porque es que yo le he hablado con más gente y me comenta, pero esta película a veces, el último estreno de tal, y nada, la tienes en la red enseguida. ¿Y cómo llega esa película? ¿Quién graba esa película? Depende en el, Eso nos lo planteamos muchos, ¿eh? depende en el país concreto, o sea, también hay rumores que dicen que la propia industria, por ejemplo, un caso concreto es el caso de Harry Potter, que los primeros 20 minutos de la película estaban en BitTorrent antes incluso de que saliesen en el cine. Entonces, hay gente que comenta que esto es una estrategia de las productoras y estrategia publicitaria. Exactamente, también. Que puede ser. Y luego depende del país, es decir, quién consigue la primera copia de la película para ponerla, eso es complicado. Porque pero muchas veces, nadie en el cine con la camarita para claro, grabarlo. En España se está usando otro tipo de estrategia, es decir, las películas suelen salir primero en Estados Unidos, entonces alguien en Estados Unidos consigue grabarla. Entonces, cuando en España está disponible en la versión en inglés. Una vez que sale en el cine, lo que se hace es se va al cine con una grabadora para grabar el sonido. Entonces lo único que hace luego es, en la versión en inglés, se monta encima la pista de audio para que se oiga el audio en castellano. Entonces bueno, ahí pues, eso es otro mundo. Rubén, ese es el siguiente paso para vuestro estudio, ¿por qué no? Que también sería interesante descubrir esos intríngulis que a muchos nos sorprenden. Pues muchísimas gracias, enhorabuena a todo el equipo. Sabemos que hay un equipo, como hemos dicho, muy importante aquí en Madrid, trabajando desde la Universidad Carlos III y desde el Instituto INMADE Network, y por supuesto también en Alemania y en Estados Unidos, en Oregón, desde donde también han colaborado. Lo dicho, enhorabuena. Muchas gracias. Nos despedimos, no hay más tiempo, y nos hemos adentrado en el apasionante mundo de las descargas en Internet, descargas ilegales, un estudio que ha partido de la Universidad Carlos III. Un saludo y buenas tardes.